El PSG es un equipazo tremendo, es el mejor equipo de Europa, el mejor equipo del mundo y yo creo que lo va a demostrar ganando este Mundial de Clubes, a no ser que el Chelsea evite lo inevitable. Y eso me hace pensar en que el Bayern debe seguir confiando en Vincent Kompany como líder del proyecto a medio plazo, al menos a medio plazo. Hoy hablamos de esto. Yo soy Andrés País y aquí es donde las granjas son vida. De cara a la nueva temporada de la 25-26 quiero intentar hacer vídeos que sean una mezcla entre actualidad, opinión y cosas relacionadas con el fútbol alemán, para poder comentar aspectos de partidos interesantes que sucedan en el fútbol europeo, pero que quizá no tengan que ver de forma directa con el fútbol alemán, sin tampoco tener que buscar una pinza galáctica suprema para hablar de que habrá pues de que Barcolá no ha jugado y tal, sino para verdaderamente poder incluirlo en el canal, poder también daros mi opinión sobre los partidos que vea y que pueda analizar, si es que a alguien le apetece ver mis análisis. Si es el caso, pues suscríbete para estar atento a todo lo que vaya pasando esta temporada y para poder aportar un nuevo enfoque de vídeos. Y lo quiero empezar haciendo con este partido entre el PSG y el Real Madrid, que en realidad no es solo el partido del PSG y el Real Madrid, es la dinámica de este último mes del PSG, porque el 4-0 es un resultado muy abultado, pero creo que el partido podía haber generado incluso más, porque el PSG ha habido fases de la segunda parte en la que no ha querido atacar. Ha habido un momento en el minuto 60 en que Barcola ha tenido un contraataque y se ha parado en medio de los tres cuartos con el balón, pero quieto. Como cuando un central espera a que venga alguien a presionar para empezar la salida de balón, pues Barcola ha hecho lo mismo, pero con posibilidad de generar más peligro. Ha habido más oportunidades que han descartado y luego ha habido grandísimas paradas de Thibaut Courtois por el camino, igual que hizo ante el Borussia Dortmund. Y también se debe a la victoria 5-0 ante el Inter en la Champions, en la final de la Champions, que también pudo haber sido mucho más abultada, esa victoria 4-0 ante el Atlético de Madrid, que creo que también podía haber sido incluso más abultada. Ha habido bastantes cosas por el camino que me han hecho pensar en que quizá estaba bien incluir este tema de conversación justo en este vídeo, porque Vincent Kompany ha recibido muchas críticas. Yo he criticado, o he señalado, más que criticado, señalado cosas que no comparto de la forma de entrenar de Vincent Kompany, no comparto en absoluto su gestión de la cantera y su gestión de los jóvenes. Creo que es un debe en el que tiene que trabajar profundamente a corto plazo, pero creo que si tiene algo, y creo que tiene que trabajar también en el cambio de los partidos con los cambios, aunque sea redundante. Es cierto que el banquillo que tiene el Bayern ahora mismo no está para tirar cohetes, pero creo que si tiene algo y ha demostrado algo Vincent Kompany es que aprende mucho, consume mucho fútbol y eso le hace aprender mucho de sus propios errores y ser capaz de solventarlos. Y nunca comete el mismo error dos veces en cuanto al planteamiento. Y muchas veces el planteamiento es correcto y consigue ganarle la partida al entrenador rival. Luego, pues el fútbol es fútbol y la pelota a veces no acaba dentro, que es lo que pasó contra el Inter en los cuartos de final de la Champions y que es lo que pasó contra el PSG en los cuartos de final del Mundial de Clubes. Pero sí le sirvió para dominar y aniquilar a un Bayer Leverkusen en octavos de final de la Champions, que una semana y media, 2 semanas antes, le había dominado por completo en el Bayern Arena, hasta el punto de que el 0-0 que sacó el Bayern era para darse con un canto en los dientes. Un 0-0 que también pudo haber estado provocado en parte por Kompany, porque el Bayern no tiró a puerta, y quizá eso era algo que buscaba Kompany. El empate le servía para mantener el gol average y para mantener una diferencia positiva con respecto al Leverkusen, no les recortaban puntos, no les permitía sufrir y con eso iban suficientemente bien para el resto de la temporada. Entonces, creo que hay cosas en las que tiene que trabajar Kompany, pero creo que también hay cosas de ese planteamiento del PSG, que lo he puesto hoy en redes sociales, que en el propio día del partido lo comenté, lo comentamos en aquel blog, en aquel post, no sé si lo recordáis, de que me había gustado mucho el partido que había hecho el Bayern, sobre todo los primeros 70 minutos del Bayern, los primeros 60 minutos del Bayern. Luego ya pues se desinfla porque, claro, los cambios son los que son porque no tenía otra cosa Vincent Kompany, teniendo en cuenta además esa lesión de Musiala, que yo insisto, para mí es penalti de Donnarumma, pero como dije en su día, no me parece un robo. ¿Podría haber cambiado el curso del partido? Sí, pero no me parece que robaran al Bayern de forma directa. Pero me gustó mucho el Bayern. Conforme pasaban los días, me gustó mucho la gestión y cómo planteó el partido Kompany, me gustó mucho el rendimiento de muchos jugadores
Y creo que el partido de hoy del PSG y el Real Madrid me sigue y me reafirma en esa creencia. El único equipo al que yo he visto verdaderamente, porque el Liverpool ganó al PSG, pero en la ida, sin saber, o sea, con una actuación absolutamente estelar e histórica de Alisson Becker. En la vuelta al final acabó pasando el PSG. El Arsenal en los cuartos de final, no, en la semifinal, perdón, pasó, pero o sea, tuvo sus momentos, más en la ida que en la vuelta, pero tampoco creáis. El Aston Villa quizá fue el que más posibilidades tuvo, sobre todo en la vuelta, que estuvo muy cerca de poder eliminarla, habría sido absolutamente increíble, pero el único equipo que verdaderamente creo que ha dominado al Bayern, al PSG, perdón, ha sido el Bayern este último mes y medio, 2 meses, 3 meses, ¿vale? Estamos en julio, pues desde primavera. Creo que el único equipo que verdaderamente ha conseguido dominar al PSG, evidentemente no he visto la Liga, pero de los partidos importantes grandes, el Botafogo y el Bayern de Vincent Kompany. El único equipo europeo, el Bayern de Vincent Kompany. Y además dominándolo bien y haciendo que incluso se llegaran a desesperar en algunos momentos. Había fases del partido en el que el PSG se ponía muy nervioso o daba una patada a destiempo o cometía un error en salida de balón que el Bayern podía aprovechar, y creo que eso es un muy buen mérito del partido de Kompany. No quiero aprovechar esto, o no digo esto para tirar nada en contra de Xabi Alonso. Creo que Xabi Alonso hoy tiene muy poca culpa. Y creo que leer algunas conclusiones que he sacado de redes sociales es que no llega a diciembre, es que One Season Wonder, es que en el Leverkusen todo era muy fácil. Si los jugadores no ponen de su parte es muy difícil. En el Leverkusen defendían los 11. No sé cuántos han defendido hoy del Real Madrid, pero 11 no han sido. En el Leverkusen tuvo tiempo para trabajar. En Madrid lleva 6 partidos y un mes y medio, con futbolistas que se quieren ir, con futbolistas que están más pendientes de una cosa o de otra, con un jugador que en teoría tiene que ser importante, que se pisa con otro jugador que es importante y que además viene de recuperarse de un problema vírico, con un futbolista que comete un error grave, que ha sido fichado para ser importante y no puede estar en una semifinal de un Mundial de Clubes por una expulsión tontísima en el último momento de un partido ya ganado. Una sucesión de acontecimientos rocambolesca que yo creo que no tiene nada que ver con Xabi Alonso y que, bueno, esto le habría pasado a Xabi Alonso, le habría pasado a Vincent Kompany, le habría pasado a Pep Guardiola, le habría pasado a prácticamente cualquier entrenador sobre la faz de la tierra. Sino que quiero aprovechar la imagen del PSG dominando, aplastando, pero desde el minuto 1 al Real Madrid, para hablar de lo bien que lo ha hecho Vincent Kompany. Vincent Kompany merece más respeto por parte del aficionado medio del Bayern y por parte del aficionado medio de la Bundesliga. Y creo que también por parte del periodismo. Porque Vincent Kompany tiene en su plantilla muy buenos futbolistas en 2020 o 2021, como eran Leroy Sané, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leon Goretzka, por poner 4 que han tenido que ser importantes estos últimos tiempos. Futbolistas que se han lesionado de gravedad: Alphonso Davies, Jamal Musiala en 2 ocasiones, Dayot Upamecano, Manuel Neuer, y jugadores que claramente han tenido que ocupar un rol para el que, o sea, no es que o sea, los zapatos estuvieran, no pudieran rellenar bien esos zapatos. Es que los zapatos tenían una cantidad de espacio absolutamente impresionante por todas partes. Y aún así, el Bayern ha estado a un gol de meterse en unas semifinales de la Champions y a un gol estúpidamente defendido por parte de uno de sus futbolistas que se quedó en 2020 o 2021 su buen rendimiento, como fue Leon Goretzka, en la ida y en la vuelta del partido contra el Inter, de la eliminatoria contra el Inter, perdón. Se ha quedado a una decisión o a la suerte del fútbol, porque leyendo a muchos aficionados del PSG, el partido lo podía haber ganado tanto el PSG como el Bayern. Y hoy no he tenido esa sensación, por ejemplo, y el día del Inter tampoco tuve esa sensación. El PSG, o sea, el Bayern se quedó a la suerte del fútbol de pasar a la semifinal del Mundial de Clubes y luego, pues, claro, pierdes en Copa contra el Leverkusen y ganas la Bundesliga bastante sobrado, a pesar de tener algún pinchazo en esa recta final. Lo que digo con esto es que Kompany ha demostrado en todo momento que cuando la caga de una forma, lo es capaz de arreglar en cuestión de pocos partidos. Contra el Aston Villa y contra el Barça, en la fase de la Champions, demostraron que no podía tener la defensa tan arriba en partidos importantes, o que si la tenía tan arriba no podían cometer errores en salida de balón. Y lo solucionó. Contra
El Inter en la ida les faltó pegada. En la vuelta tuvieron mucha más pegada. ¿No salieron bien las cosas? No salieron bien las cosas. Es cierto que el Inter, yo creo que hizo un pacto para poder llegar a la final de la Champions y a partir de ahí ya las cosas se cayeron, pero mejoraron mucho respecto a esa segunda parte. Les da un baño tremendo el Bayer Leverkusen con 0-0 y hacen una eliminatoria impecable, pasando por encima de una forma bestial al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que en ese momento todavía tenía opciones bastante serias de volver a remontar en Bundesliga, aunque es cierto que se acababa de quedar fuera del partido de los últimos meses de competición Florian Wirtz con el Bayer Leverkusen. Vincent Kompany es capaz de hacer esto y además es capaz de proponer un fútbol muy atractivo, porque el fútbol que practicó el Bayern contra el PSG, más allá de que fuera dominante, más allá de que tuviera sus oportunidades, es un fútbol que gusta ver. Y el Bayern venía de Thomas Tuchel y de un fútbol de mínimos, pragmático, práctico, de intentar sacar la situación adelante y poder llegar al siguiente nivel. Y consiguió hacerlo muy bien, Vincent Kompany, y consiguió generar una nueva máquina goleadora que además jugaba muy bien al fútbol, tanto en salida de balón como ataquetándole confianza a muchos futbolistas que quizá no estaban en un buen momento, como Dayot Upamecano, como Alphonso Davies cuando estaba sano, como Jamal Musiala, subiendo el nivel de jugadores que ya tenían un muy buen estatus en el fútbol europeo, pero necesitaban demostrarse en la más alta élite, como por ejemplo Michael Olise, recuperando para la causa a Joshua Kimmich y encontrando la forma de potenciarle. En ese sentido creo que ha acertado. Evidentemente ha tenido fallos y tendrá fallos y seguirá teniendo fallos. Y habrá momentos en los que haya derrotas duras del Bayern, porque el fútbol es inevitable y porque van a tener muchas bajas de cara al resto de la competición. Pero el Bayern necesita estabilidad y creo que ha encontrado la figura que querían como estabilidad. Evidentemente no es el nuevo Pep Guardiola, de momento al menos. No sabemos lo que deparará su carrera. Tampoco es el jugador, o sea, el entrenador con la mayor habilidad para ganar partidos. No lo es, pero es un entrenador que te aporta estabilidad mientras puede generar un proyecto competitivo a medio plazo. Medio plazo, 3 años. Dale 3 años. Si en 3 años no te ha ganado una Champions, entiendo perfectamente que lo despidas, porque el Bayern no puede estar 9 años sin ganar una Champions League. No puede estar una década entera sin tocar la orejona. Pero creo que el Bayern con Kompany puede tener un gran entrenador para al menos llegar lo más lejos posible, que es lo que le puedes o le debes exigir a un equipo como el Bayern. Y si aciertan con según qué fichajes de los que hablaremos esta semana, creo que el Bayern puede tener proyecto para, al menos esta temporada, plantearse volver a las semifinales e intentar solucionar lo que pasó en esos últimos minutos contra el Real Madrid, contra Joselu Matu, por culpa de Manuel Neuer y de la magia tremenda que es el Real Madrid en los últimos minutos de la Champions League cuando las cosas están apretadas, porque tienen una capacidad tremenda para sacar resultados que el Bayern tenía antes, pero han perdido un poco esa mentalidad ganadora. Y Kompany se la ha devuelto, que es otra cosa que también me apetecía destacar. El Bayern va goleando y quiere seguir goleando. Y Kompany sigue insistiendo y sigue apretando y sigue corrigiendo a sus jugadores desde la banda. Y eso se transmite y los jugadores vuelven a tener una mentalidad competitiva y ganas de ganar. Que evidentemente hay partidos en los que no les salen las cosas, evidentemente, pero creo que es el hombre adecuado. Dejadme en comentarios qué opináis al respecto, también qué opináis de aprovechar este tipo de cosas más de actualidad para hacer contenido del fútbol alemán y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.